Tenemos en línea al doctor Campo Elías Galindo desde Colombia. Esta es una continuación de una entrevista que le hiciéramos anteriormente el 2 de agosto del 2014. Muy buenas noches, doctor Campo Elías Galindo. Bienvenido a Información al Desnudo. Le habla Aníbal Ayala. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches para usted, para toda la audiencia de Información al Desnudo y la diáspora latinoamericana en los Estados Unidos. Buenas noches para todos. Muchas gracias, bienvenido a Información al Desnudo. Anteriormente habíamos tenido una entrevista interesantísima que yo tuve la oportunidad de escuchar gracias a que tenemos una página digital que nos mantiene al día, y esta entrevista se dio en el marco del tiempo en que habían pasado unos días después de las elecciones del 15 de junio, donde Juan Manuel Santos fue reelecto. Sí, de acuerdo. Y también, como parte del marco de la entrevista, se estaba hablando del Frente Amplio por la Paz y la Democracia, que estaba en una recta final, en una negociación, tratando de conseguir lo mejor de esas negociaciones. En ese ámbito, en ese marco, le preguntamos a usted cómo ponemos al día esta información del Frente Amplio por la Paz y la Democracia. Sí, el Frente Amplio por la Paz y la Democracia es una confluencia de organizaciones sociales, políticas y personalidades de todo el país que estamos interesados en crear el ambiente necesario para que las negociaciones de paz que se desarrollan en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC lleguen a buen término, para que efectivamente se logren acuerdos sólidos que después puedan ser puestos a consideración de todo el pueblo colombiano mediante algún mecanismo de tipo constitucional, que puede ser un referendo o puede ser una constituyente. Entonces, el objetivo principal del Frente es apoyar las negociaciones de La Habana, igualmente luchar también por las reivindicaciones democráticas, porque finalmente es a través de reformas democráticas profundas que se puede lograr una paz definitiva, una paz estable, firme y sostenible. Sí, nos decía en esa entrevista. Nos decía en esa entrevista usted que estaba pendiente del cese bilateral de fuego, que se buscaba la participación de las víctimas, la defensa de los derechos humanos, el patrimonio, la defensa del patrimonio público y las reformas democráticas en medio de toda esa negociación. Y nos decía ahora que en estos momentos... Sí, lo que pasa es que en forma paralela a las negociaciones, en forma paralela, hay también un movimiento, podríamos llamar un clamor a nivel nacional por un cese bilateral de fuegos. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que negociar en medio del conflicto significa un riesgo muy grande para el logro de los acuerdos. Pensamos que negociar en medio del conflicto lo que hace es darle oportunidades a los enemigos del proceso para que en cualquier momento lo puedan sabotear mediante acciones armadas. Entonces, como le decía, en forma paralela a la negociación, también hay a nivel nacional un clamor para que este cese de fuego bilateral se pueda pactar entre el gobierno y la insurgencia armada. Sí, y ese cese bilateral, ¿tiene alguna fecha? ¿Ya se ve alguna luz sobre ese cese al fuego? No, tenemos mucha expectativa de que, como ya estamos entrando en la parte final de la negociación, tenemos muchas expectativas de que finalmente el gobierno y las FARC, que también ha pedido ese cese bilateral, finalmente pues estén próximos a pactarlo. Además, porque
como ya se ha pactado una parte importante de la agenda de negociación, es entonces ahora mucho más riesgoso, digamos en otras palabras, habría mucho más que perder en caso de que el proceso de paz pueda llegar a ser saboteado en este momento. Entonces, a eso se debe el clamor que a nivel nacional también se está desarrollando por el cese bilateral de fuegos. Sí, sabemos que la sociedad colombiana, que ha estado sufriendo por muchos años de una serie de incidentes desgraciados en términos de lo que se ha convertido en una guerra civil y una serie de grupos que se han desarrollado, como las autodefensas y demás, que han desarrollado toda una guerra que ha sido muy cruenta y ha llevado a la muerte a muchísimos colombianos. No es fácil en medio de un proceso como ese alcanzar un cese al fuego, porque como bien usted nos decía en la última entrevista, a veces se le ponen zancadillas a la negociación y al proceso de paz, y una de las cosas que estaba pendiente era la impunidad de los militares, que esos sectores que no quieren la paz, quizás lo que quieren es continuar con una guerra interna, de alguna manera están representados o en la mesa de negociación, están buscando entorpecer esa negociación. Los enemigos del proceso de la paz, desde hace ya varios años, tienen obviamente en Colombia una representación política. Esa representación política está en cabeza de lo que se ha denominado el Centro Democrático, que es un movimiento político encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Centro Democrático no es otra cosa que la representación política de ese sector que más duramente se está oponiendo a la negociación en La Habana. Quería decirle a propósito de la manera como usted estaba introduciendo la pregunta, que en este momento en La Habana se está tratando uno de los puntos más importantes de la agenda, que es el punto sobre las víctimas. Se está avanzando en el quinto punto, que es el de víctimas, y como parte de ese tratamiento, algunas víctimas directas del conflicto han estado viajando a La Habana a unas audiencias para hacerse oír, tanto por el gobierno y por las FARC, acerca de sus expectativas y acerca de la manera como conciben el conflicto, la manera como conciben la paz y la manera también como conciben el posconflicto. De manera que en este momento hay podríamos decir, un sector muy importante de la sociedad que se está convirtiendo en protagonista de la negociación, que es el sector de las organizaciones de víctimas. Sí, que definitivamente deben tener los oídos puestos en esta situación, porque para los amigos que quizás no estén tan enterados, en la internet usted puede encontrar toda clase de información. Hay unas informaciones que a mí me llaman mucho la atención, porque vi entrevistas a varios ex militares que están ahora mismo o han sido juzgados, algunos de ellos ya convictos por masacres, por atentados contra las poblaciones y demás, y muchos de ellos relacionan directamente al expresidente Álvaro Uribe. Entonces uno se pregunta cómo es que hay tantas personas ya convictas, tantas personas hablando sobre ese tema, y cómo es que todavía Álvaro Uribe dirige un centro democrático. ¿Qué expresión usted nos puede dar acerca de eso?
es porque el sistema jurídico colombiano de alguna manera está diseñado para la impunidad de los presidentes, de los primeros mandatarios. Es decir, los presidentes en Colombia son juzgados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esa Comisión de Acusaciones es coloquialmente llamada por los colombianos la Comisión de Absoluciones, porque es una comisión de congresistas en la cual generalmente hacen mayoría los miembros del partido en el cual milita precisamente el presidente de la República, y terminan no investigando y terminan no juzgando y terminan archivando todos los procesos, no únicamente contra el presidente Uribe, sino todos los procesos que anteriormente se han puesto en sus manos contra otros presidentes, como por ejemplo el presidente Ernesto Samper, a quien en su momento ante la opinión pública se demostró que había recibido dinero del narcotráfico para financiar su campaña electoral. Sin embargo, la Comisión de Acusaciones no tramitó debidamente el juicio, y terminó el presidente absuelto pues por este mecanismo de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Bueno, por eso vemos que esa es la razón. Sí, por eso vemos que este proceso es un proceso agridulce, porque se tiene que hacer sobre las bases de una gente que ha sufrido mucho y construyendo al lado de la ironía de personas que han sido los que son culpables de ese sufrimiento y sin embargo disfrutan de la impunidad. Pero vamos a pasar a lo que está pasando ahora mismo, a los acuerdos provisionales que hay entre el gobierno de Colombia y las FARC, que en ese proceso que se está dando en La Habana. Hay tres temas que usted quisiera abordar sobre el problema agrario, la participación política y los cultivos ilícitos. ¿Cómo nos puede ilustrar sobre ese asunto? Sí, mire, en este momento hay ya acuerdos sobre tres de los puntos más importantes de la agenda de negociación. Hay acuerdos sobre el punto más importante, que es el tema de la política de desarrollo agrario integral. Hay también acuerdos sobre el tema de la participación política. Y hay también acuerdos sobre otro tercer tema, que es el de las drogas ilícitas. Sobre los tres puntos hay ya acuerdos y están faltando por negociar el punto sobre víctimas, que está en desarrollo, el punto sobre fin del conflicto y el punto sobre implementación, verificación y refrendación. Entonces, ya vamos, al menos respecto a cantidad, vamos tal vez en la mitad de la agenda. Pero esa mitad de la agenda de todas maneras es la más importante porque incluye el tema agrario. El tema agrario es el más importante definitivamente porque es el punto que de una manera más directa apunta a lo que en Colombia denominamos las causas objetivas del conflicto armado. Es decir, el conflicto armado colombiano se caracteriza porque es un conflicto fundamentalmente agrario. Y hablamos en singular, o sea, de un conflicto que tiene más de 60 años y que, si vamos a buscar en qué consiste su unidad, o sea, porque es uno y no varios, es precisamente porque ha tenido una característica articuladora a través de estas 6 décadas, que es el problema agrario, el problema de la inequitativa distribución de la tierra, o sea, el problema de una estructura de propiedad agraria sumamente inequitativa y de unas condiciones de vida del campesinado sumamente... Hola. Parece que tenemos algún problema
con la llamada. Se nos cayó la llamada. Vamos a intentar nuevamente llamar al doctor Campo Elías Galindo para continuar con esta entrevista que es muy ilustrativa sobre el proceso que está viviendo hoy día nuestro país hermano de Colombia. Lo tenemos en línea nuevamente. Vamos a pasar nuevamente con el doctor Campo Elías Galindo, que nos hablaba específicamente sobre el punto del problema agrario en la agenda que se lleva en discusión allá en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC. Adelante, doctor Campo Elías Galindo. Sí, y como el problema agrario es esencialmente un problema de distribución de la propiedad territorial, entonces el punto de lo agrario más importante que se pactó fue la creación de un fondo de tierras, para distribuir predios gratuitamente a la población campesina. Ese fondo de tierras estará alimentado sobre todo por aquellas tierras que han sido adquiridas ilegalmente o en forma irregular y que se supone entonces que el Estado las va a recuperar. También ese fondo será alimentado por baldíos que han sido apropiados u ocupados contraviniendo la legislación vigente. También ese fondo será alimentado por tierras inexplotadas que incumplan la función social y ecológica de la propiedad. Entonces se trata de crear un fondo de tierras, movimientos sociales del país, los partidos políticos de oposición y todos aquellos grupos de presión y movimientos sociales que de alguna manera se oponen al gobierno. Entonces son una serie de garantías, muchas de ellas tienen que ver con lo electoral, otras tienen que ver con la ampliación del sistema político, tienen que ver, por ejemplo, con el estímulo a la organización social y a la participación comunitaria, es decir, una gran cantidad de puntos que en últimas lo que tratan es de crear las condiciones para que el sistema político efectivamente se amplíe, para que efectivamente haya más participación, para que haya un estatuto de la oposición que permita oponerse en Colombia al gobierno en muchas mejores condiciones que las que actualmente existen. De alguna manera ese es el contenido, pues, en general del punto sobre la participación política. Y el tercer punto, que está referido a las drogas ilícitas, contiene 4 aspectos para resumirle. El primer aspecto es el más importante, que es sobre sustitución de cultivos ilícitos y que de alguna manera podría ser un subcapítulo del tema agrario, porque de lo que se trata es de darle oportunidades a unos campesinos cultivadores para que abandonen los cultivos llamados ilícitos y se integren a las producciones y a las economías legalmente reconocidas. El otro punto es el de la prevención del consumo y salud pública. El otro punto es el de la producción y la comercialización, o sea, propiamente el del narcotráfico. Y el cuarto son unos compromisos pues generales a través de los cuales hay un compromiso por parte del gobierno, por ejemplo, de promover una conferencia a nivel de Naciones Unidas para estudiar los nuevos avances en las políticas antidrogas en todo el mundo. Y aparte de las FARC, pues también, como era de esperarse, el compromiso de desvincular sus actividades políticas de las actividades vinculadas con el cultivo y el tráfico de drogas ilícitas. Entiendo. Cuando hablamos de cultivos ilícitos, debo entender que estamos hablando de cultivos de marihuana y cultivos de cocaína, o de coca, de la hoja de la coca. Sí, estamos hablando pues de drogas psicoactivas. Lo que pasa es que el término
pues ha hecho carrera pues un término muy discutible, que es el término de cultivos ilícitos, cuando en realidad cultivos ilícitos, pues si vamos a ser estrictos, no existen. O sea, no hay cultivos que sean ilícitos. Lo que es ilícito es el uso que se hace el uso y el mal uso. Sí, porque una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es, por ejemplo, hablando del cultivo de la coca, que ya hay algunos países en Sudamérica que la cultivan de una manera legal, y es que esa droga llamada cocaína, de la cual Estados Unidos es el mayor consumidor, es el cliente preferido de esa droga llamada cocaína, pues realmente no se hace estrictamente con la hoja de la coca, sino que hay que añadirle una serie de químicos y elementos y unos procesos para convertirlo en esa droga, en ese polvo blanco que le llaman cocaína. Y y por ejemplo en otros países como en Bolivia ya se se ha despenalizado en gran medida el uso de la hoja de la coca, porque tengo entendido que tiene muchos usos, al igual que la marihuana, que tiene muchos usos que no tienen nada que ver con que las personas estén endrogadas ilícitamente. Pero entonces, en este momento lo que se está tratando es de sustituir esos cultivos ilícitos, porque también sabemos que esos cultivos ilícitos ceden en gran medida a la presión del narcotráfico, que necesitan la materia prima para poder crear esa droga y poder exportarla y venderla en el mundo. ¿Cómo serían sustituidos? ¿Qué tipo de cultivos sustituirían en este caso a estos dos cultivos llamados ilícitos? Sí, uno de los criterios del programa de sustitución de cultivos que han acordado las partes en La Habana, uno de los criterios es el asunto de tener en cuenta las condiciones concretas. O sea, darle tratamientos diferenciados a las diferentes zonas y áreas en las cuales hay cultivos ilícitos. Entonces, habrá zonas donde esos cultivos pueden ser sustituidos, qué sé yo, por cultivos de pan coger. Habrá otras donde habrá posibilidad de de desarrollar cultivos agrícolas industriales. Entonces, para eso se tendrá siempre en cuenta las características ambientales, ecológicas, topográficas, etcétera, de las diferentes zonas en las cuales haya sustitución de cultivos. Y para esos programas de sustitución, también ese pacto tendrá siempre un papel protagonista la comunidad, o sea, los cultivadores organizados como comunidad también tienen derecho a participar en los programas de sustitución de cultivos, tanto en la planeación como en la ejecución y en la evaluación, control y seguimiento de los nuevos proyectos agrícolas que han de reemplazar los cultivos de coca o de marihuana o de otros cultivos. Bueno, yo particularmente quisiera que se sustituyeran por cultivos de café, porque el café colombiano es excelente. A mí me encanta el café colombiano, igual que soy amante del café de Puerto Rico. Yo soy puertorriqueño y amo el café de Puerto Rico. Así es que espero de corazón que todos estos acuerdos provisionales lleguen a ser acuerdos finales, que se logre acuerdos en esos puntos para el fin del conflicto, para el trato a las víctimas. Todo eso realmente nosotros lo estamos esperando en gran medida, porque queremos una Latinoamérica sana y libre de conflictos bélicos. Hablando de conflictos bélicos, en Colombia se establecieron 7 bases militares que obedecen al gobierno de Estados Unidos, que ha intervenido esa zona, y que sabemos que las bases están ahí para de alguna manera tratar de mantener una hegemonía
político-militar en América Latina. ¿Qué se habla en medio de estas conversaciones? ¿Qué se habla de esas bases militares? ¿Qué hay sobre el papel? A ver, los acuerdos entre el gobierno y las FARC de todas maneras tienen unos alcances limitados. Esos alcances están limitados, como toda negociación política, a los temas de la correlación de fuerzas. Entonces, no toda la agenda nacional está incluida en las negociaciones de La Habana. Esa negociación está referida a unos puntos muy concretos que también fueron objeto del acuerdo general inicial. Hay muchos aspectos pues de la vida nacional, los aspectos, por ejemplo, sobre, qué sé yo, la estructura de las fuerzas militares, la estructura del Estado, etcétera, que no son objeto de las negociaciones entre el gobierno y las FARC. Tenemos que entender que no todo está en la mesa, no todo está en negociación, y que la parte más importante de la agenda, más allá de lo que es el cese del conflicto propiamente, es una agenda que tiene que estar en manos de las organizaciones sociales y políticas y de las organizaciones populares y de masas, que son las que tienen en sus manos pues las herramientas de la movilización social para producir las más hondas transformaciones. Es decir, de la mesa de negociación de La Habana saldrán algunas reivindicaciones democráticas muy limitadas, pero fundamentalmente lo que va a salir de esa negociación es la solución del conflicto propiamente armado, la solución del conflicto social, la búsqueda de la justicia social, de la equidad, etcétera. Es un asunto que simplemente encuentra nuevas oportunidades en la solución del conflicto armado. O sea, la solución del conflicto armado lo que abre es posibilidad para que el conflicto social realmente se encienda, para que quienes hacemos oposición podamos hacer política de oposición en otras condiciones diferentes. De manera que, de alguna manera, pues, los acuerdos de La Habana, finalmente, más que un objetivo final, se constituyen en un medio para la lucha política y para la oposición en Colombia. Bueno, pues agradecemos, doctor Campo Elías Galindo, todo su tiempo y su paciencia para ilustrarnos sobre estas cosas que están pasando en La Habana, y agradecemos su participación de esa manera tan eficaz que usted ha estado atendiéndonos mes tras mes, que le hemos estado llamando para mantener al día este tema. Esperamos con todo el alma, con todo el corazón, que estas negociaciones se conviertan en una herramienta de paz y democracia para el hermano pueblo de Colombia. ¿Alguna reflexión final? Gracias por tus buenos deseos, que yo sé que son los buenos deseos de todos los latinoamericanos y latinoamericanas. De nuevo, un saludo para ti y para toda la audiencia de Información al Desnudo, siempre a la orden, y hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor Campo Elías Galindo. Nos vamos con una pequeña descanso musical.